Guerreros de oración. Amo al Señor porque ha escuchado mi voz y mis súplicas porque ha inclinado a mi oído. Por eso lo invocaré mientras yo viva. Todos los seres, incluida la humanidad, fueron creados por Elohim con la capacidad de comunicarse entre sí y con Él. Todos los seres, desgraciadamente, los seres humanos perdimos la capacidad de comunicarnos directamente con Elohim cuando Adán y Eva pecaron. Pero Elohim nos dejó un regalo, un teléfono que nos permite seguir comunicándonos con Él, la oración. Daniel, Enoch y Moisés son ejemplos de cómo podemos usar este poderoso regalo. Daniel, orar en tiempos peligrosos, orar en la postura adecuada. Enoch, una vida de oración. Moisés, hablar con Elohim, la oración intercesora. Daniel, orar en tiempos peligrosos. Y volví mi rostro a Elohim el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Por su confianza en Elohim, Daniel recibió inteligencia, capacidad para interpretar sueños y sabiduría. Cuando su vida y la de sus amigos estuvo en peligro, acudió a Elohim en oración. Tras una vida de oración, ¿qué características había adquirido Daniel? Buen administrador, íntegro, diligente, insobornable, confiable, honorado, fiel y leal, sin vicio alguno. El cielo estaba atento a la oración de Daniel, solo rompiendo este lazo podían sus enemigos hacerle daño. Ante esta nueva amenaza de muerte, Daniel mantuvo sus hábitos de oración. Era constante orando 3 veces al día. Era predecible abriendo su ventana hacia Jerusalén. Tenía hábitos concretos, oraba arrodillado. Se centraba en la acción de gracias o en la súplica. Orar en la postura adecuada. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén. Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Elohim, como lo solía hacer antes. Al orar hablamos con Elohim como si hablásemos con un amigo. No obstante, Elohim no es como nosotros, pues el Rey del universo. Por esta razón, la costumbre de Daniel era arrodillarse ante él para orar, reconociéndolo como su soberano. Dado que podemos orar a Elohim en cualquier circunstancia o en cualquier momento, no siempre es posible o necesario hacerlo de esta forma. Cerrar los ojos nos permite concentrarnos más en la oración, pero en algunas circunstancias tampoco es posible, andando, conduciendo, etc. Lo importante es que nuestras oraciones sean hechas con el respeto que Elohim merece. En la Biblia encontramos ejemplos de personas que oraron de distintas formas según sus circunstancias especiales. Josafat oró de pie ante el pueblo. David se sentó ante Elohim para darle gracias. Salomón oró arrodillado con las manos alzadas.
El pueblo se inclinó en tierra para orar. David oró postrado en su cama. Nehemías oró de pie en silencio ante el rey. Independientemente de nuestra postura, la Biblia nos insta a orar sin cesar, de forma perseverante, constante. Enoc. Una vida de oración. Caminó pues Enoc con Elohim y desapareció porque le llevó Elohim. A Enoc le tocó vivir en tiempos difíciles, cuando la maldad de los antediluvianos iba en aumento. Al nacer su hijo, su comprensión de Elohim se amplió y su comunión con él se intensificó. La oración fue un factor importante en esa relación. Cuanto más intensas y urgentes eran sus labores, tanto más constantes y fervorosas eran sus oraciones. En ocasiones se retiraba a lugares apartados para poder estar más en comunión con Elohim. Sin embargo, siempre regresaba entre la gente para comunicarles su conocimiento de Elohim. Elohim nos oye tanto en el ajetreo diario como en la quietud del retiro. No hay lugar en la tierra donde Él no pueda vernos y oírnos. Podemos expresar nuestra oración con palabras, ayuda a nuestra concentración. Podemos hacerlo en silencio, nos ayuda a expresar nuestras ideas. Lo importante es no dejar nunca de comunicarnos con Elohim en oración. Moisés. Hablar con Elohim. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Yod-Heh-Waw-Heh cara a cara. Al oír la voz de Elohim hablando desde el Sinai, el pueblo de Israel pidió que no volviese a hablarles directamente, porque temían morir a causa de su voz. No ocurrió así con Moisés, que hablaba con Elohim cara a cara durante 40 años, desde la zarza ardiente hasta su muerte. Moisés y Elohim tuvieron diálogos personales de forma habitual. La Biblia registra varios periodos de 40 días en los cuales Elohim le dio instrucciones concretas a Moisés sobre la construcción del tabernáculo y la comunicación diversas leyes. Durante estos diálogos, Moisés también intercedió por el pueblo. Nosotros no tenemos el privilegio de hablar con Elohim cara a cara, pero la oración suple esa creencia, permitiéndonos comunicarnos directamente con Él. La oración intercesora. Contra Aarón también se enojó Yod-Heh-Waw-Heh en gran manera para destruirlo. Hoy también oré por Aarón en aquel entonces. La oración intercesora es aquella en la que oramos en favor de otras personas. Moisés intercedió ante Elohim por otros en diversas ocasiones y por distintos motivos: por sus familiares, por el pecado de Aarón, por la murmuración María, cuando tenían sed, cuando tenían hambre, cuando pecaron, por el pueblo. ¿Qué motivó a Moisés a orar por otros? Lo mismo que debe motivarnos a nosotros, el amor hacia aquellos por los que oramos. Debemos orar también en el círculo de nuestra familia, y sobre todo no descuidar la oración privada, porque ella es la vida del alma. Es imposible que el alma florezca cuando se descuida la oración. La sola oración pública o con la familia no es suficiente. En medio de la soledad, abrid vuestra alma al ojo penetrante de Elohim. La oración secreta solo debe ser oída por el Elohim, que oye las oraciones. Ningún oído curioso debe recibir el peso de tales peticiones. En la oración privada el alma esté libre de las influencias del ambiente, libre de excitación, tranquila pero fervientemente se elevará la oración hacia Elohim. Dulce y permanente será la influencia que emana de aquel que ve en lo secreto, cuyo oído está abierto a la oración que brota del corazón.